Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 al 13 en esta mañana. Hechos capítulo 2. Mientras les invito por última vez o una vez más a ponerse en pie en reverencia a la palabra de Dios, dice así este pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pueden tomar asiento. Este pasaje, hermanos, nos habla de un tema, uno de los temas más conocidos de las Escrituras en todo el cristianismo, y nos referimos a lo que se conoce como el día de Pentecostés. Es uno de los pasajes más conocidos, más predicados, pero también más mal comprendidos. Más mal comprendidos por su significado, por lo que ello significa en sí, por su contexto en el plan de la redención, por su contexto en la historia de la redención, y por las implicancias, la experiencia y la aplicación que ello tiene. Claramente hemos leído que en este pasaje dice que fueron todos, en el verso 4, llenos del Espíritu Santo. Y comienza el pasaje diciendo cuando llegó el día de Pentecostés. Ese día Pentecostés, se está usando en el Nuevo Testamento la palabra Pentecostés para referirse a la fiesta que está escrita en Levítico 23, que se conoce como la fiesta de las semanas, o en hebreo Shavuot. Esta fiesta de Shavuot que se practicaba en el Antiguo Testamento por Israel, es de la que se está hablando aquí en Hechos capítulo 2. La palabra Pentecostés viene del griego, que simplemente significa 50, porque se contaban 50 días para la celebración de esta fiesta, desde el día que se presentaba la primera gavilla, el primer manojo de fruto. Entonces es la misma fiesta Pentecostés la que se ve aquí en el capítulo 2,
que la que se narra en Levítico 23 y que hace unos momentos nuestro amado hermano Eric tuvo a bien leernos. De muchas cosas que se pueden decir, hermanos, en cuanto a este evento que ocurre en Hechos capítulo 2 y que es el cumplimiento de nuevo de Levítico 23 del versículo 15 al 22, lo que hoy día yo quisiera centrarme, enfocar, porque es un tema muy, muy amplio, de nuevo, en su significado, en su contexto histórico, en su contexto en el plan de la redención, en su aplicación hasta el día de hoy. Hay tanto por deshebrar de este tema. Pero hoy día quiero centrarme comenzar con lo más importante. Y lo primero que es el significado de Pentecostés. Esto es lo más importante y que normalmente se pasa por alto. Dice en el capítulo 2 de Hechos, verso 1, que ya hemos leído. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ok? Acuérdense que ya se acaba de leer en Levítico 23, se tenía que contar 7 semanas desde el día que se presentó la gavía en la fiesta de las primicias y el día siguiente al de cumplirse esas 7 semanas, entonces ahí se comenzaba la celebración de esta fiesta donde se presentaba el nuevo grano a Jehová. No va a ser en este momento, pero en otro, si así lo consideramos, los líderes de la iglesia consideran que es necesario hablar de esos detalles, lo hablaremos. Cómo se practicaba la fiesta en el Antiguo Testamento, su relación con la época de la siembra, de la cosecha, las lluvias en Israel, el verano y el invierno. Pero no queremos hoy día centrarnos en ello, sino como hemos dicho en lo principal, que es cuál es el significado de Pentecostés. Ahí está, en el verso 4, cuando dice, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo que hace este evento extremadamente glorioso e inmedible en su grandeza es la presencia de la persona del Espíritu Santo, el cual había sido prometido por el Señor Jesucristo durante la cena que tuvieron el tiempo antes de que Él fuera atrapado, acusado injustamente y crucificado. Cuando Él estuvo con sus discípulos celebrando la Pascua, Él ya les había anunciado que les iba a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad. Y aquí mismo en Hechos capítulo 1, en el verso 4 dice, ya el Señor aquí resucitado, en cuerpo glorioso, le dice a los discípulos en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, en referencia de nuevo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 16, que lo vamos a ver en otro momento. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto que el Señor les está diciendo es lo que se cumple en el capítulo 2. En el capítulo 1, siguiendo con la lectura, en el verso 8 el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo significativo del día de Pentecostés? Es la venida del Espíritu de Dios. Piensen esto, que el Espíritu de Dios haya venido a morar con hombres y en ellos.
La palabra bautizar, baptizo, es sumergir. Quiere decir que el Espíritu de Dios, piensa en esto, viene a morar en su pueblo, en hombres, pecadores, pero ya redimidos por el sacrificio de Cristo. Esto es lo más significativo del día de Pentecostés. Dios viniendo a morar, Dios en la persona del Espíritu Santo viniendo a morar en su pueblo. Lo quiero repetir más despacio. Dios morando con los hombres. Eso es lo que es realmente sorprendente. La gente le presta atención a las lenguas, a las llamas de fuego, a los milagros, pero no le presta atención normalmente, no se le presta atención a esto que en la historia de la redención es tan significativo, es el hecho que Dios venga a morar en hombres, en sus pueblos, en los creyentes. Que en este caso, todos los que estaban ahí eran discípulos del Señor. Obviamente sabemos que falta Judas Iscariote, quien traicionó al Señor y se suicida. Él ya no está contado entre ellos. Todos ellos, piensen esto, son parte de la iglesia de Cristo, son la iglesia, la eclesía de Cristo. Todos son judíos en ese momento, en esa etapa. Todos son judíos sin excepción. Y por varios años van a seguir siendo solo judíos. Y Dios cumple una promesa que es la de habitar en medio de su pueblo. Ahora tenemos la primera venida del Señor, que también tiene que pensar usted esto, que quien viene al mundo y se hace hombre, es hecho hombre, es Dios, Dios el Hijo, haciéndose hombre, engendrado en el vientre de una mujer, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Perdón, es Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios glorioso, la segunda persona de la deidad, creador del universo, sustentador de todo, más grande que el universo, eterno, autoexistente, se hace como uno de nosotros para lograr nuestra redención. Piense que en aquel que se hizo hombre no era un ángel, que ya de por sí hubiera sido muchísimo. Aquel que se hizo hombre es Dios en la persona del Hijo, quien se hace hombre. Pero es Dios eterno, quien siempre existió junto con su Padre, quien no necesita de nada ni de nadie, quien en la eternidad junto con el Padre y con el Santo Espíritu, voy a usar esta expresión, disfrutaban de pura perfección, de una gloria inmedible, quien junto con su Padre y con el Santo Espíritu deciden crear todo, para que todo refleje la gloria, la sabiduría, el poder de Dios, y las criaturas que tienen la capacidad de relacionarse con Él disfruten de Él para siempre. Es ese Dios, un solo Dios en tres personas, es ese Dios quien en la persona de Cristo se hace hombre para redimirnos. ¿Qué tal amor tan inmedible? No hay manera de describir ese amor que el Dios eterno que nos creó, contra el cual nos rebelamos y por lo cual éramos merecedores del castigo eterno más horrendo, tuvo a la vez un tal amor
de disponerse para ser hecho hombre, que el Padre mismo haya determinado eso. Es más, antes de la creación de todas las cosas, ya Dios había determinado eso. Qué amor tan invencible, hermano, inmedible, hermanos, que el que dio su vida por ti no fue el pastor, no fue la iglesia, no fue un hombre solamente. Era Dios hecho hombre. Y Él vino y Él cumplió la obra redentora que solo Él podía cumplir. Él muere en una cruz y ahí en la cruz Él paga por todos nuestros pecados. Él expía con su sangre toda la deuda y todo el castigo que tú y yo merecíamos, y aún pudiéramos decir en cierta manera el universo que merecía ser aniquilado. Cristo carga sobre sí nuestro pecado y recibe el castigo que tú y yo merecíamos, y muere en la cruz como hombre. Él muere en la cruz, pero Él es resucitado al tercer día. En la cruz, el Hijo, Dios el Hijo, paga por nuestros pecados y paga para que sea posible la restauración de todas las cosas. Y en la resurrección se vindica que lo que Él hizo no solamente fue un cuento, fue el buen deseo de un hombre de morir por otros, sino que realmente Él vino de Dios, que hay un Dios real y que Él recibe el castigo por nosotros y su castigo es aceptado por el Padre. El castigo por todos tus pecados y los míos. ¡Qué gran regalo! Todos tus pecados, todas tus atrocidades, todas tus maldades, malos pensamientos, acciones, desobediencia contra Dios y contra los hombres. Todas las cosas malas que hiciste, todas las cosas buenas que pudiste hacer y no quisiste hacer. Toda clase de pecados, todo lo carga Cristo sobre Él. Todos nuestros pecados del tipo que sea mentiras, calumnias, cada vez que hablaste mal de alguien, inmoralidades, borracheras, vicios. Cristo toma tu pecado y muere por ti en la cruz, pero es resucitado. Perdón. Pero Él resucita. ¿Quién resucita? No resucita Dios el Padre, el que resucita es Dios el Hijo. Y así resucitado, recuerden que aún sus propios discípulos no creían en Él, a pesar que Él les había hablado de ello, de que era necesario morir, sufrir de los ancianos, morir, pero resucitar al tercer día. Pero sus discípulos, las mismas mujeres que fueron al sepulcro, ¿a qué? A ungir el cuerpo con especias. Ellas esperaban encontrar el cuerpo muerto, pero el Señor ya había resucitado. Y los discípulos, los demás, los varones, Pedro, ellos no creían, estaban atolondrados. Primeramente corrieron y vieron que sí, la tumba estaba vacía y ellos no lo habían robado el cuerpo, no se podía robar el cuerpo, porque habían guardias. Pero el Señor resucita y se les aparece y les abre el entendimiento para que ellos comprendan que todo ese plan, todo lo que Él había hecho de ir a la cruz y ahora que había sido resucitado, todo era parte del plan redentor en el Antiguo Testamento. Les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Así lo narra Lucas en el capítulo 24. El Señor los reprende a sus discípulos, dice, tardos para creer las cosas que están escritas.
Pero el Señor resucita, pero también les dice que Él va a partir. Porque Cristo no solamente resucitó, lo cual nos muestra del poder de Dios que tiene para darle vida a un muerto, y que es la manera más evidente de decirnos Dios, yo tengo el poder para darte vida a ti. No solamente por morir físicamente, sino espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Cristo muestra que Dios tiene poder para dar vida a los muertos. Primero espiritualmente, por eso hemos dicho varias veces, la salvación de un creyente no ha sido un acto de su voluntad, como dice, yo quiero nacer de nuevo. La salvación de cada creyente es un acto del poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo, obró, como Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en Efesios capítulo 2. Es un poder, hermanos, darle vida a un muerto, traer a la salvación a alguien, no es algo que alguien puede hacer. Ni tú lo puedes hacer por ti, ni lo quieres hacer. Ni nadie lo puede hacer. Cada creyente que existe en el mundo y que ha existido, cada creyente verdadero, es una muestra del poder de Dios para darle vida a un muerto, para cambiar ese corazón de piedra, para que esa persona pueda venir a la vida, como en el Antiguo Testamento se nos narra acerca del valle de los huesos secos. ¿Había alguien que podía darle vida a los huesos secos? Nadie. O sea, no solamente habían cadáveres, que de pronto alguien pudiera decir, ahí hay alguien medio muerto que parece un cadáver. Ya eso eran huesos y huesos secos. Ya no había ni carne ni ligamento. Pero es Dios quien pudo darle vida a esos huesos. Hermanos, necesitas entender, y si entiendes esto, tu corazón va a coger mucha gratitud. Si tú vives es porque Dios te dio vida, si realmente vives. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cristo ascendió. Cristo primero fue exaltado, ascendió, fue llevado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, Cristo resucitó, y siempre reiteramos, porque yo sé que cuando hablamos de la resurrección la mayoría escucha y dice, qué bonita historia, pero en el fondo no la entiende, no entiende qué significa para su vida y no la cree realmente. Pero le pasó a los discípulos. Pero cuando ellos llegaron a ver al Señor resucitado y entendieron que era el Señor, el mundo para ellos cambió completamente. Ellos pensaban que ser discípulo de Jesús, como la mayoría de las personas, bueno, sigamos, Él es el buen maestro, me da buenas lecciones, sí es un hombre santo, es un hombre justo, fue un abuso que lo mataran, pero se acabó ya todo, ya murió. Volvamos a nuestras labores. Pero cuando tú crees realmente, cuando tú entiendes que Él resucitó, esos hombres terminaron dando su vida, confirmando que habían sido testigos del Cristo resucitado. Y por eso en la encomienda, en el capítulo 1, el Señor, de hecho, en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos dieron testimonio de un Cristo resucitado. Pero el Señor fue exaltado, recuerden, y recibió toda autoridad, un nombre que es sobre todo nombre.
Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y Él ya resucitado, teniendo toda autoridad, vuelve a aparecer a sus discípulos. Y está con ellos 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y es en ese contexto que le dice, esperen hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el resto del capítulo 1? En el versículo 10 dice, el verso 9 dice, y habiendo dicho de estas cosas, viéndolo ellos fue que alzado y le resubió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ahora fíjense esto que se va a decir. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Dónde está el Señor en este momento? Quien es Dios, pero también se hizo hombre. ¿Dónde está el Cristo humano, digamos? No son 2 Cristos, es un solo Cristo. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él adquirió también humanidad, igual que nosotros. ¿Dónde está? En los cielos, a la diestra del Padre. Hermanos, y si eso a usted no lo llena de emoción y de gratitud, de admiración, porque eso significa que hay un hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre, compartiendo el trono junto con su Padre. El hombre, hay un hombre que nos representa a nosotros siendo aceptado por Dios e intercediendo por nosotros. Porque Cristo fue exaltado no solo como Dios, como hombre. Él se había humillado a sí mismo. Hermanos, en Cristo es que tenemos entonces la esperanza de ser aceptos por Dios. Por su obra expiatoria, por su resurrección nos habla de la aceptación de su pago por Dios. Su exaltación y su ascensión, y ahora está a la diestra del Padre. Y ahí Él intercede por mí y por ti, si es que eres creyente. Nuestra salvación y nuestra garantía de todo lo que Dios va a hacer no está basada en tu integridad y en la mía, sino en la integridad, en la justicia de Cristo, quien te representa a ti y a mí. Ahora el Señor ascendió, y acá vas a ver por qué te estoy haciendo de nuevo ese recuento de la obra redentora de Cristo. Porque Él se va, pero Él envía a Dios, el Espíritu, a morar con su pueblo. O sea que entre la primera venida del Señor, donde Él termina ascendiendo, y aquí estos ángeles, estos varones de vestidura blanca dicen, así vendrá, entre la primera venida del Señor y su ascensión, y la segunda venida del Señor que estamos esperando, ¿verdad? ¿Va a venir el Señor o no? Amén. Y Él es Dios como hecho hombre. Cuando el Señor venga, vamos a verlo a Dios, siendo Él Dios, también lo vamos a ver como hombre. Él va a venir, estamos esperando su segunda venida. Los judíos lamentablemente no entienden esto. Ellos todavía están esperando al Mesías por primera vez, y Él ya vino hace 2000 años. Pero entre la primera y la segunda venida, quien es enviado y quien está en este momento, si pudiera yo usar esa expresión, representando a Dios con su pueblo, es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Este es lo que hace significativo a Pentecostés, que es Dios morando con nosotros. Es la venida del Espíritu de Dios. El Hijo ya está con el Padre. Es la venida de Dios el Espíritu entre las 2 venidas de Dios el Hijo. Y algún día
estaremos ya todos en la misma presencia de Dios para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Es más, desde ya cuando morimos vamos a la presencia del Señor. Piensa en eso, porque acuérdate que cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados de la presencia de Dios. Fueron sacados del huerto. Y no había manera, ya corrompieron todo. Y no había manera que ellos volvieron. Dios puso un querubín con una espada encendida. Y Dios los sacó. Pero les dio promesa de redención. Los vistió con las vestiduras de un sacrificio, un animal inocente que murió para tapar la desnudez de ellos. Ya desde la misma caída de Adán y Eva, la desnudez de ellos estuvo cubierta. Yo sé que es difícil. Normalmente, aún en las iglesias, hay personas que todavía piensan que ellos son buenas personas, que por eso son salvos. Y no se dan cuenta que son pecadores y no ven que toda la gracia, la virtud, la justicia solamente está en Cristo. Y no solamente algunos piensan que son buenas personas y por eso han respondido al Evangelio. No se dan cuenta que si tú has respondido al Evangelio de verdad, ha sido el poder de Dios transformándote. Sino que algunos, y este yo creo que es el error de la mayoría de los cristianos en las iglesias, que piensan que, bueno, y dicen, no, yo era pecador, a mí sí me gustaba el mundo y era así, vivía así. Pero ahora soy cristiano, ahora soy una buena persona. Es como si Dios solamente los hubiera sacado del foso, del hoyo, ¿no? Del pecado, y ahora que te sacó, bueno, ya, todo en ti es virtud. No, la virtud sigue estando en Cristo. No es que tú te sacó, no es que tú sigues viviendo en pecado. Pero toda la virtud está solamente en Cristo. Toda la justicia, todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Todo lo que tú y yo no tenemos en nosotros. Mírate esta semana. A ver, piensa. ¿Cuántos malos pensamientos has tenido de algún tipo? De odio, de enojo, de venganza, de inmoralidad, de lo que sea. ¿Cuánto tiempo has dedicado tu mente esta semana a pensar en Dios? ¿Y cuánto has dedicado, solamente te hablo de esta semana, has dedicado a pensarlo en vanidades y en tonterías? Estoy hablando solamente de tu mente, para que veas que tú no puedes mirarte a ti mismo y decir yo ya estoy bien. Claro, de nuevo, no te compares, nos comparamos nosotros con esos criminales, esos delincuentes terribles y decimos soy mejor. Pero ¿y tus acciones en esta semana? ¿Te das cuenta? No te puedes mirar a ti mismo. Gloria a Dios si estás viviendo una vida consagrada a Dios, pero por muy consagrada que estés, el mejor cristiano está a 1000 kilómetros de distancia de la justicia que se necesita para ser aceptados por Dios. Pero esos 1000 kilómetros de distancia los cubrió Cristo. Tú estás muy lejos, tú y yo en ti mismo todavía estamos muy lejos. Puedes estar persiguiendo la perfección y qué bueno, pero todavía no eres perfecto. Así que nunca pongas tu confianza en ti mismo, sino siempre manténla en Cristo. Pero el que ha venido aquí, hermanos, de nuevo, y ese es lo maravilloso, que con hombres pecadores, ahora haya venido Dios a morar en ellos. ¿Lo entiendes tú? Yo les digo sinceramente, ¿cómo puedo entender que Dios esté morando en mí? Y a veces al no entender eso no valoramos mucho que Dios está morando en ti. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 40. Vamos a ver algunos pasajes. Éxodo 40.
Y de nuevo, hermano, eso es lo más importante de Pentecostés. No te pongas que si las lenguas y todo eso. Eso lo vamos a tratar de nuevo, si hay la oportunidad, si los líderes lo consideran así. Vamos a hablar de todo eso, de las lenguas que aparecieron, de las señales. Pudiéramos hablar de eso. Pero lo significativo de ese día es que el Espíritu Santo haya venido a nosotros. Éxodo 40 nos narra cuando fue terminado el tabernáculo, que es la morada aquí en la tierra, que representaba la morada que Dios le mostró en el cielo a Moisés, porque todo eso él lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. El tabernáculo aquí no era la verdadera morada, pero era una representación exacta, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, al diseño que le dio. Y entonces Dios tenía una morada acá en la tierra. Cuando decimos una morada debemos entender, hermanos, que Dios es omnipresente. Dios es más grande que el universo. Él no necesita una casa. Cuando hablamos de una morada es un lugar de su complacencia, donde Él está, llamémoslo así, a gusto, porque todo habla de Él. Todo es puro, todo es santo aquí en la tierra. Y el tabernáculo era esa morada. Entonces miren lo que dice aquí en el versículo 33. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios vino a morar en su casa. Dios es omnipresente, pero a la vez es omnipresente, pero es como si estuviera alejado. En este mundo hay tal corrupción, tal pestilencia de pecado que para Dios es algo, pero toda la tierra es de Él es omnipresente. El tabernáculo era su morada y ahí vino a habitar su gloria. En Primera de Reyes capítulo 8. Ya mucho tiempo después, durante el reinado de Salomón, se construye el templo, ya una morada fija, porque el tabernáculo era la morada de Dios, y si ustedes terminan leyendo Éxodo 40, era la morada de Dios transitoria mientras iban de camino a la tierra prometida. El tabernáculo se desarmaba y se podía llevar de un lugar a otro solamente por las personas escogidas por Dios, entre los sacerdotes y los levitas. Cada cual tenía una responsabilidad. Pero el tabernáculo era la morada de Dios que se desarmaba como una tienda y se llevaba. ¿Okay? Y mientras caminaban, la gloria de Dios acompañaba a su pueblo de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y cuando volvían a armar el tabernáculo, ahí Dios de nuevo, digamos así, reposaba. De nuevo, Dios no se cansa, pero dando a entender que esa era su morada. Ahora, cuando ya estaban en la tierra prometida, y aquí había pasado muchísimo tiempo, David tuvo en su corazón edificar el templo, pero Dios le manda con el profeta a decir que él no iba a poder edificarlo porque él tenía sus manos manchadas de sangre, inocente. Entonces, su hijo lo va a hacer, Salomón. David junta todos los materiales para el templo. Y Salomón es aquel que luego de ser establecido como rey, tiene a bien edificar ahora el templo, que es la morada de Dios, pero ya fija, estable. Piedras,
Ya eso no era para desarmar y mover, ya estaban en la tierra prometida. Y miren lo que se dice del templo en el capítulo 8, en el versículo 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, fíjense ahora, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora, Salomón, ustedes ven que él describe de Dios, de la grandeza de Dios, y dice: ¿quién te puede construir una casa? Es cierto, si tú eres más grande que los cielos. Pero Dios le plació morar en esa casa que reflejaba en todo sus medidas, sus materiales, las piezas y lo que se hacía ahí, reflejaba quién es Dios, su obra, su gloria, su plan. Entonces ya en el tabernáculo Dios moró, pero después el tabernáculo pasó y ahora estaba el templo. Pero si me acompañan al libro de Ezequiel, Ezequiel fue un profeta del periodo del cautiverio babilónico. Y Ezequiel no es fácil de leer, hermanos. Yo les quiero decir, les recomiendo a todos que lean Ezequiel. Yo no le digo a nadie, no lea ninguna parte de la Biblia, que no la va a entender. Léala, pero no se preocupe en tratar de comprender todo lo que... Toma tiempo, hermanos, madurar, toma tiempo entender a porciones de las Escrituras. Léala toda, pero no pretenda aplicar, porque hay mucha gente que al leer Ezequiel, como cuando leen Apocalipsis, llegan a conclusiones erróneas, tratando de entender. Si no entiendes, no entiendes. Pídele al Señor que entiendas, que en algún momento busca libros, algo, pero hay mucha gente que dice que Ezequiel veía platillos voladores, ya saben, en Apocalipsis ven helicópteros y ven tanques, es gente que quiere a la fuerza entender algo y no lo entienden. Mientras tú más conozcas todas las Escrituras, poco a poco más vas a ir entendiendo los pasajes difíciles, porque tú vas a ver, te vas a dar cuenta que la interpretación de los pasajes difíciles sale de la misma Escritura. Entonces, nuestro problema es que no conocemos toda la Escritura y a veces nos queremos centrar en los pasajes más, entre comillas, emocionantes. Ezequiel, él habla de que en el verso 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que yo estando en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones ¿de quién? Miren, él tuvo una visión de Dios en su gloria. Y ahí va a comenzar una narración, va a hablar de, por ejemplo, en el verso 4 dice: miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran ¿qué? Con un fuego envolvente y alrededor de él y en medio del fuego de algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia y comienza a describir, él dice, la introducción dice que él ve visiones de Dios y comienza a describir lo que él veía: viento, fuego. ¿No le suena algo parecido a lo que en Hechos se nos dice? Pero no forzamos los pasajes, ¿no? Simplemente dejémoslo ahí hasta este momento. Un resplandor como de bronce refulgente y de pronto ve 4 seres vivientes que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. No se imagine. Recuerde que Ezequiel también está describiendo algo que lo mejor que él puede, ¿ok? Y estos seres tienen una descripción muy peculiar. No nos queremos desviar ahorita en el aspecto de cada uno que tenía, pero sí hay algo interesante, porque en el verso 4 él dice: venía del norte. Y en el verso 12 dice
cada uno caminaba derecho hacia adelante, miren, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Miren, ahora me habla del Espíritu. Y el Espíritu es el que los guiaba, y donde ellos iban no se volvían. Entonces, Ezequiel, una de las peculiaridades de las visiones de Ezequiel, es que él ve que la gloria de Dios se mueve, digamos así. Es más, ustedes van a ver en el verso 14, dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, etcétera, etcétera. Verso 17. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban, etcétera. Vamos a parar ahí. El verso 28, al final dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Capítulo 11, y de ahí ya terminamos por ahorita con Ezequiel. No quiero que comiencen a tener a ustedes visiones que no deben tener, ni yo. Pero el asunto es que él tiene visiones de Dios, él ve estos seres vivientes, el Espíritu de Dios, y él ve que se movían, y él ve ruedas, y esto es algo interesante, porque en el tabernáculo, a pesar que se llevaba de un lado para otro, se tenía que llevar sobre los hombros. El arca particularmente, se tenía que llevar, solo los sacerdotes podían llevar el arca. Y ustedes recordarán que David en su ignorancia, cuando él recupera el arca y la quiere llevar a un mejor lugar, digamos, donde le correspondía, él lo pone en un carro nuevo con ruedas y Dios juzga ahí el error de David en Usa, que trata de poner su mano en el arca y no le correspondía. Pero aquí Ezequiel ve ruedas. ¿Para qué sirven las ruedas? Para mover. Y dice en el capítulo 11, por ejemplo, en el verso, vamos a ir directo al verso 22, dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Voy a dejarlo ahí porque tendría que leer muchos pasajes, pero lo que estamos tratando de decir es, en el tabernáculo vimos a Dios morando, descendiendo, luego en el templo, pero ahora el pueblo, ya mucho tiempo después de Salomón, había sido castigado por Dios. Y si ustedes leen los primeros capítulos de Ezequiel, Dios le habla acerca del pecado. ¿Ves lo que hacen esto? En los sacerdotes, los ministros de la casa de Dios, hacían cosas abominables, desde idolatría y otras cosas. Y entonces Ezequiel ve la gloria saliendo de ahí. Y ese es el gran error, hermanos, nuestro, en general, no solo de Israel. Porque en Israel están tratando de construir el tercer templo. Y lamentablemente todos los cristianos dispensacionalistas, mal orientados en un mal amor hacia Israel, porque a Israel debemos amar también y orar por ellos, pero en un amor mal interpretado, como muchos cristianos están apoyando que se construya un tercer templo. Y Dios ya no está ahí. Luego que ese templo fue destruido, se reconstruye el templo de Zorobabel, y cuando viene el Señor está el templo de Zorobabel mejorado por Herodes, y el Señor entra en su templo. Dios, el Hijo,
¿Y qué encuentra? Que de los mismos fariseos, de los mismos sacerdotes y gente ahí hacían negocio con las ofrendas. Y él dice, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y vuelca las mesas y hace un látigo. Y si me acompañan a Juan capítulo 2, en el verso 19. Porque es parte, vamos a leerlo desde el versículo 13 para que se entienda. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Todavía el Señor se refiere aún a ese templo terrenal, el templo de Zorobabel, que se le conocía ya como el templo de Herodes, porque él hizo las mejoras, las ampliaciones. Le llaman la casa de mi padre. Ya Ezequiel había visto eso siglos atrás. No me refiero a este evento, sino en sus días. A la gloria de Dios apartándose de la casa de Jehová. Y era su casa por la inmoralidad de su pueblo. A veces nosotros, y lo vamos a ver en la aplicación, no entendemos esas cosas. El significado tan profundo y grande de que Dios more con los hombres. Entonces en el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume, que está en el Salmo 69. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿quién te crees tú para limpiar esta casa, para hacer esto? ¿Con qué autoridad? ¿Qué señal nos muestra? Y miren la respuesta del Señor. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La resurrección de Cristo logra un nuevo templo. Es una pérdida de tiempo, es una necesidad, y yo más que les digo sinceramente, es una ofensa muy seria contra Dios, porque es como decir, tú hasta ahora no has hecho nada, deja que lo vamos a hacer nosotros. Es una ofensa muy seria cuando los hombres están tratando de edificar un templo que Cristo ya edificó con su muerte y su resurrección. ¿Cómo puede ser que cristianos estén apoyando la reconstrucción de un tercer templo? Y miren que hasta ahora Dios mismo lo ha impedido. Porque lo que Israel necesita, los judíos necesitan, es reconocer al judío, al Hijo de Dios, que vino como judío, como uno de ellos, y rechazaron, en el cual está la gloria de Dios. Como hemos estado viendo en las doctrinas en cuanto a los pactos y todo ese régimen levítico, sacerdotal, arónico, todo eso ya quedó desechado. Todo el sistema de ofrenda ya no sirve para nada. Si alguien mata una oveja en este momento, en el día de la Pascua, por más que canto salmos y lo que sea, no sirve para nada y más bien es una ofensa porque Cristo ya murió por nosotros. Un error muy serio.
Entonces, hermanos, 2 Corintios 6. Y a ver si encontramos ahora la aplicación a nosotros. Pablo le decía a los corintios, ¿no sabéis que sois el templo? Y ese es el gran significado de Pentecostés, que aun cuando el templo estaba vigente aquí en la tierra, el templo de Herodes, y los mismos discípulos todavía iban a predicar ahí al templo y a orar, pero Dios ya se había preparado una casa, que es su iglesia. Hermanos, tremendo que Dios haya hecho morada en nosotros. Es un pensamiento demasiado profundo. Dice así, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, en todas las aplicaciones que tengas. Negocios, matrimonio, ni qué decir. No te unas en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y esa es la parte que la gente no ve. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, pero para nosotros esto no tiene ningún significado, ¿verdad? O muy poco quizás. No digo para nosotros, para muchos. Mezclarse con aquellos que no son de Dios, participar con ellos, enamorar, casarse con ellos, para gente que dice que es cristiana, no tiene ningún significado. En Estados Unidos sobre todo es una plaga y lamentablemente todas esas prácticas, porque en todo el mundo quieren ser como Estados Unidos. Todo el mundo. En las iglesias en América Latina todos quieren ser así de informales y rotosos y rock and rolleros como son las iglesias en Estados Unidos. Todo el mundo quiere parecer americano, aunque tengamos cara de indio. En todo el mundo quiere ser, entonces se copia también lo malo. Pero aquí es una peste, hermanos, aquí es normal. Alguien que dice que es cristiano en relaciones románticas con alguien que no es cristiano. Es normal, matrimonios mixtos acá es normal. Tú te tienes que imaginar qué significa Dios para ti, que tú estás dispuesto a ceder a ese Dios por el afecto de una persona. O sea, en el fondo es una apostasía muy seria. ¿Te imaginas qué es cambiar a Cristo porque quieres tener un noviazgo con alguien tú te imaginas lo que es? Porque en un momento cuando tengan hijos, ok, yo quiero llevarlo a la iglesia, yo me lo quiero llevar a jugar golf o a la playa o lo que sea. Yo estoy usando ese ejemplo nomás, pero esto tiene muchas aplicaciones. Verso 15. Ahora, no solamente se habla de la justicia y la injusticia, la luz con las tinieblas. Ahora se habla de Cristo con Belial, con una deidad. O sea que al final es una cuestión de idolatría. ¿Qué tiene en común tu Cristo con el Belial que otros adoran, con la deidad de otros? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Hay algo en común? ¿Qué acuerdo dice ahí entre el templo de Dios y los ídolos? Y ahora miren esta expresión, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya no más es el templo de Herodes, no más el tabernáculo, menos el templo de Salomón que fue destruido. La iglesia, la eclesía formada por todos los creyentes, judíos y gentiles. Ellos son el templo del Dios viviente. Ese es el gran significado de Pentecostés, Dios viniendo a morar en su pueblo.
judíos y gentiles. Un solo templo. Y es el templo final aquí en la tierra. Ya no hay tercer templo, no hay más. Porque el siguiente templo que esperamos en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya es Dios mismo morando con nosotros. Vamos a terminar acá y lo vamos a ver en Apocalipsis. Porque Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Miren, hermanos, esto es lo importante. Dios habitando y andando entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué? Ok, como esta es mi casa, por eso yo le decía, fíjense, cuando el pueblo de Israel en la morada desacró la morada de Dios con su pecado, con sus fornicaciones, con su idolatría, sus injusticias, Dios fue muy paciente y les enviaba profetas. Ellos no hicieron caso. Dios destruyó ese templo. El templo de Salomón, Dios lo destruyó por mano de los babilonios. Entonces los mismos judíos ya en los días del Señor Jesús dijeron, este es el templo final, ya. Por eso cuando le preguntan los discípulos, le dicen al Señor, mira qué piedras, mira qué edificios en cuanto al templo. Y el Señor le dice, mira, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Profetizando el Señor de lo que en una generación, en 40 años iba a pasar, los romanos viniendo y destruir algo impensable ya para ellos. Para ellos era, como decimos nosotros, el apocalipsis ya, el final. Y el Señor diciéndole, no va a quedar piedra sobre piedra, y así pasó. Ah, pero Dios no se dejó sin templo. Ese templo eres tú. No solo tú eres una piedra en ese templo. Y Dios mora en ti, Dios ha hecho morada en ti y en mí. Y eso es algo impensable. ¿Cómo es que Dios mora en nosotros? Pero el Señor dice, sal de ellos, o sea, no provoquemos a ir al celos al Señor. ¿Qué es lo que Ezequiel veía? Que lo provocaban a celo al Señor con todas sus abominaciones, y la gloria de Dios se apartó. No nos dice a nosotros el Señor, no nos dice así a nosotros la Escritura, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué tal si tú eres creyente? Si tú eres creyente tienes el Espíritu de Dios. Y hoy día no tenemos ya tiempo de hablar de la experiencia de Pentecostés, que implica ya qué significa ser la morada del Espíritu. Pero no dice, no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y acá el Señor dice, sal de en medio de ellos y apártate, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo te recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Termino, hermanos, aquí en Apocalipsis. Capítulo 21. Entonces, ¿qué vemos de nuevo en Pentecostés? Dios el Espíritu morando con su pueblo, en su pueblo. Y de nuevo Pentecostés se ha tergiversado de tantas maneras. ¿Qué piensa la gente que es tener el Espíritu de Dios? Eso lo hablaremos si hablamos de la experiencia de la vida del Espíritu Santo, pero hay el sector más americanizado de iglesias en el mundo piensa que tener el Espíritu es tener euforia, sobre todo con música rock. Y eso es tener el Espíritu Santo. Otro gran segmento
de llamadas iglesias creen que tener el Espíritu Santo es experimentar experiencias extrañas, y temblores, y caídas, y resortijones, y cuando tú miras en la Escritura, puedes voltear tu Biblia de cabeza y leerla de arriba para abajo. En ningún lugar dice eso. Ya aquí el capítulo 21 comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Sí, hermanos, la nueva Jerusalén no está aquí. No está en Israel, no está en Medio Oriente. Está en el cielo. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿a quién se refiere Juan que es la nueva Jerusalén, que es la nueva ciudad? ¿Quién es? ¿Ah? Fíjense, porque está ataviada como una esposa para su marido. Su pueblo. Su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tremendo. Dios estará con ellos ya de manera permanente, ya sin relación en nosotros con el pecado. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Tremendo, hermanos. Que Dios more con nosotros. La pregunta es, entonces, ¿Dios mora en ti? Si tú eres creyente, no existe verdadero creyente. No existe, a menos que haya creído en la obra expiatoria de Cristo, sustitutoria, y el Espíritu Santo haya venido a su vida. En Romanos 8, se los leo por si a alguien le queda duda. Mas vosotros, dicen en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No existe creyente en el universo genuino que no tenga el Espíritu de Dios. Meditemos en ello, démosle gracias a Dios. Y hermanos, o tú tienes a Dios, el Espíritu de Dios, o no lo tienes, no hay un punto intermedio. Y si lo tienes, agradécele al Señor, honra a Dios viviendo en ti. Tú y yo somos llamados a la santificación, pero de nuevo este es tema ya de la experiencia, de la llenura del Espíritu Santo. Y ten temor, porque cuando Dios parte de una iglesia, de una congregación, ahí lo único que queda es pura humanidad. Ayer veía la sesión que hubo hace pocas semanas de una denominación enorme en Estados Unidos. Tenían su asamblea nacional. Ahora en mayo nomás. El fundador de esa denominación, si estuviera vivo, se agarraría él mismo a palos. Porque ciertas doctrinas de él abrieron la puerta a lo que está pasando ahora. Pero el punto es esto. Se siguen llamando iglesia. Pero usted viera, cada persona que se presentaba totalmente desde el aspecto, llamándose iglesia, pero Dios no estaba ahí. La cantidad de homosexuales que se presentaban diciendo yo soy
pastor, mi pronombre es tal y que esto, que el otro, y en una denominación cristiana. Dios ya se fue hace rato de ahí y ellos no se han dado cuenta. Y es cierto, nosotros decimos, si Dios ha hecho morada en ti y Cristo te ha salvado, esa salvación es permanente, pero no tenemos que tentar a Dios, provocarle a ira. Porque si realmente eres hijo o hija de Dios, Él como papá también castiga. Pero no queriendo enfatizar ese aspecto, el aspecto punitivo de Dios, sino que en las Escrituras se te va a plantear por todo lado la abundancia, la riqueza, el privilegio, el fruto de ser morada del Espíritu de Dios. No todos los hombres tienen el Espíritu de Dios, solo los que han creído en Cristo. Te invito a poner en pie.